Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a este evento virtual de lanzamiento de la plataforma virtual denominado Inclusive Classroom.cl. Saludamos muy especialmente a nuestros invitados del día de hoy y a quienes están conectados a la sala de Zoom. También a quienes siguen la transmisión en vivo a través de Facebook Live de la Facultad de Filosofía y Humanidades. La plataforma virtual que hoy se inaugura oficialmente es generada en el marco del proyecto Recursos Educativos Abiertos, una oportunidad de innovación y democratización del conocimiento sobre prácticas inclusivas en el aula de inglés, el cual fue financiado gracias a fondos del concurso de instalación de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VITCA) de la Universidad Austral de Chile en la convocatoria 2020. La página web cuenta además con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Instituto de Lingüística y Literatura, el proyecto de formación inicial docente FIT. Asimismo, se agradecen los aportes de la unidad de Watch Inclusiva a través de Claudia Ragada, el programa Inglés Abre Puertas a través de su encargada regional Carmen Gloria Luengo y la coejecutora del proyecto académica Watch, Sandra Bucarey. Para realizar la presentación de la plataforma y contarnos mayores detalles sobre este proyecto, cedemos la palabra a la académica del Instituto de Lingüística y Literatura y encargada del proyecto, la profesora Yesenia Soto. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos y bienvenidas al lanzamiento de esta página web. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy. Quisiera dar algunos agradecimientos especiales, primero al equipo ejecutor del proyecto. Ya mencionamos a la coejecutora Sandra Bucarey, que fue muy importante en el diseño de este proyecto y todas las ideas que surgieron para poder ejecutarlo. Y también a los estudiantes, que este proyecto se desarrolló principalmente con estudiantes de nuestra universidad, Valentina Cano a cargo de la edición del material audiovisual que está en la plataforma, Marco Álvarez a cargo del diseño y mantención de la plataforma web, bueno, y desarrollo también de la plataforma, Paula de la Fuente, encargada de las transcripciones, y Mónica Catrilaf, que fue nuestra voz en off. Y bueno, también agradecer especialmente a Claudia Arriagada, quien nos acompañó con la interpretación en lengua de señas del material audiovisual que está disponible en la web. También quisiera agradecer a los colaboradores que están aquí acompañándonos hoy, que son quienes ustedes pueden ver en las entrevistas que están disponibles en la página web. Ana Venegas, Amalia Ortiz de Zárate, Felipe Martínez, Yasna Gilón, Priscila Ancheo, Camila Ojeda y Paola Castro. Todos ellos nos están acompañando hoy día y pueden hacer ustedes preguntas. Priscila no está, iba a estar como público porque no quería estar visible hoy, pero también dejó como mucho apoyo para esta actividad y está disponible en caso de que ustedes quieran contactarla también para hacer alguna pregunta, se la podemos hacer llegar. Así que muchas gracias. Ahora también voy a presentar a Tatiana Cisternas, que es nuestra invitada hoy, quien va a abrir esta actividad con una presentación sobre inclusión. Tatiana es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Chile, licenciada en Educación y Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Ella se interesa en procesos de formación docente, formación inicial y continua, profesores principiantes y prácticas de enseñanza, investigación cualitativa en temas pedagógicos y didácticos, dificultades de aprendizaje, fracaso escolar y saberes pedagógicos. Así que estamos muy agradecidos de contar con Tatiana hoy en esta actividad. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra para que nos cuentes sobre tu presentación hoy. Bueno, lo primero, saludar a los que están del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación, contenta de estar acá
en Santiago y en el sur al mismo tiempo, y eso es muy bueno. De las pocas cosas buenas que trae esta pandemia. Y antes de compartirles un par de ideas que me parece que son interesantes en el contexto de este lanzamiento de esta página web, agradecer muy especialmente a Yesenia la confianza, porque yo podía aportar en este espacio, agradecerle la oportunidad de haber conocido estos recursos y a los colaboradores, que he podido mirarla con detalle y me parece que tiene elementos muy, muy interesantes, muy valiosos, así que vale mucho la pena estar acá y poder contactarlos y participar con ustedes. Así que gracias, Yesenia, y gracias a la Universidad Austral, que también apoyó un proyecto tan bonito como este, del que hace falta más proyectos como este. Lo que voy a hacer es, les voy a compartir mi pantalla, una presentación con algunas ideas que ayudan, me parece, a enmarcar el espíritu, las convicciones de las y los colaboradores de este proyecto, ¿sí? Y algunas ideas que a mí me parece también que son importantes en el contexto actual donde venimos hablando tanto de inclusión, ¿sí? Así les voy a compartir mi pantalla. Y me voy a tomar el tiempo para no extenderme. Bueno, lo primero, que el título intenta también ser un poco una provocación para contextualizar una situación que tenemos actualmente, y es que hoy en día está mucha gente hablando acerca de la educación inclusiva o la inclusión educativa o el enfoque en inclusión. Y eso es una muy buena noticia, ¿sí? Es algo sobre lo cual cada vez hay más consenso de que es una necesidad, hay más personas de distintos ámbitos preocupadas por este tema, y sin embargo esa buena posibilidad de que haya consenso e interés masivo en hablar sobre inclusión educativa también tiene algunos obstáculos o algunas riesgos, y finalmente es decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Como con otros términos o con otros conceptos, como uno podría decir educar, ¿qué es educar? Adentro de ese concepto pueden haber significados muy, muy distintos, muy diversos. Y el interés en esta ocasión es justamente plantear algunos conceptos que me parece que son claves, que muchas veces dejamos fuera cuando hablamos de inclusión, y mi propuesta también es tratar de que quienes están compartiendo, escuchando este proyecto, incorporen elementos que a veces dejamos de lado cuando definimos la inclusión y qué es lo que implica. Por supuesto, también quisiera incorporar algunas propuestas más concretas que tienen bastante vínculo con ideas que los colaboradores de este proyecto y los recursos que ustedes van a poder ver después están allí presentes. Hay un primer elemento que me parece importante para contextualizar, y es que reconocer el desafío de la inclusión supone, y de responder a la diversidad, como un llamado que tenemos y los profesores, los directivos y el sistema educativo en general. Hacerlo supone hacerlo también considerando los dilemas y las problemáticas que ello implica. A eso yo le suelo llamar sin ingenuidad, ¿sí? En general, no en general, pero habitualmente se plantea la inclusión sin obstáculos, sin dificultades, sin barreras. Vamos a ver a lo largo de esta presentación que las hay muchas cuando uno empieza a desmenuzar qué significa realmente la inclusión. Y a mí me parece que es bien importante salirse de una comprensión idealizada y acrítica, por lo tanto, de lo que significa avanzar en temas de inclusión educativa, y más bien tenemos que tomar una actitud y una comprensión más problematizadora y proactiva, ¿sí? Problematizadora con lo que significa reconocer los obstáculos que nos vamos a encontrar, y proactiva para buscar salidas, innovaciones para abordarlas.
El circulito que ustedes ven allí con 3 niveles del sistema escolar también habla de los espacios donde nosotras podemos tener más o menos injerencia. Hay algunos ámbitos de la inclusión que se resuelven más fuertemente en el sistema educativo, en el que podemos tener quizás más voz, más capacidad de denuncia que de toma de decisiones, pero hay otros espacios como el de los establecimientos escolares y el de nuestras propias aulas donde tenemos mucho más margen de decisión. Y también es importante entender que esos 3 subsistemas están articulados cuando hablamos de inclusión, y reconocerlo sin ingenuidad también supone entender que hay elementos de nuestro sistema educativo que, como el CIMSE, por ejemplo, o el fuerte énfasis en el uso de pruebas estandarizadas, que se constituye en sí mismo una barrera, ¿sí? para avanzar a sistemas más inclusivos. Y otro aspecto que también implica entender estos desafíos sin ingenuidad, se vinculan a ese recuadro verde que ustedes tienen allí. La historia de la escuela, la historia de la enseñanza, así como la conocemos, es bien reciente. Y nosotros tenemos una historia de una escuela de no más de 100, 150 años, con una dinámica donde todos los estudiantes iban o deben ir al mismo tiempo aprendiendo lo mismo y siendo evaluados del mismo modo. Hay distintos autores, uno de ellos es Flavia Terilli, que dice que eso es algo así como el ADN de la escuela y que en cierto momento de nuestro periodo histórico esa forma de organizar la escuela funcionó, resolvió situaciones, las necesidades que habían en ese momento. Pero la sociedad ha cambiado, las necesidades han cambiado, y por eso necesitamos otra escuela, una escuela que responda no a una perspectiva homogenizadora donde no todos van al mismo tiempo y no todos tienen que tener necesariamente los mismos estímulos para poder desarrollarse. Y eso que puede parecer tan simple es algo que en un periodo de tiempo corto hemos avanzado en su comprensión y en la necesidad, pero que implica cambiar un poco ese ADN, ¿sí? Y cambiar el ADN, como cualquier cambio profundo, requiere mucho más esfuerzo del que suponemos, ¿sí? Y no basta con la convicción y no basta con la comprensión del fenómeno. De allí lo interesante, además de esta propuesta de la página web, lo que necesitamos es mucho más posibilidades de recursos para la acción, finalmente. Entonces ese es el primer punto que yo quería compartir con ustedes. El segundo es hay muchas definiciones, a mí me gusta mucho esta, primero porque es una bien masificada, consensuada por distintos actores, vinculados fuertemente a la educación inclusiva, que plantea que, y la voy a leer, la educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa en realidad una perspectiva que tiene que servirnos para mirar cómo es que podemos transformar los sistemas educativos y los entornos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, una perspectiva para transformar, fíjense, sistemas educativos y entornos de aprendizaje. Y eso, obviamente, con el fin de responder a la diversidad de nuestros estudiantes. Y en definitiva, cuando hablamos de para qué de la educación inclusiva, en realidad es para algo sencillo, pero igualmente complejo, ¿cierto? Que profesoras, profesores, estudiantes se sientan cómodos y cómodas ante la diversidad y no la perciban como un problema, sino como más bien un desafío y sin duda como una posibilidad o una instancia de enriquecimiento, como una oportunidad. Ahora, eso que está puesto allí, ¿sí? La educación inclusiva finalmente no es responder a las necesidades específicas educativas de una persona con una discapacidad en particular, sino que es mucho más, ¿sí? Es cómo nos sentimos cómodas y cómodos con la diversidad. Eso en sí mismo ha acarreado en los últimos años una serie de respuestas, ¿sí? Una serie de propuestas, de posibilidades. Y una problemática que yo he podido detectar ahí en ese conjunto de respuestas que nos rondan, ¿sí? Los que están escuchando, los profesores del sistema, pero también en las universidades, es que en el afán de justamente avanzar hacia un sistema más inclusivo, también nos hemos visto bastante rodeados de respuestas
que simplifican el problema, ¿sí? Y a mí me ha gustado mucho, esta es una frase de un pedagogo francés, Philippe Mirieu se escribe, si lo quieren buscar, muy recomendable, y lo que plantea es que cuando hay respuestas simples a problemas que son, como pueden ver en esa cita, realmente complejos, la verdad es que no tiene que sospechar, ¿sí? No existen respuestas simples ante problemas complejos. Y lo que yo les voy a compartir a continuación es un desmenuce de los componentes de lo que es la inclusión, a partir de un conjunto de autores que viene años trabajando en este tema, para poder mirar justamente como las distintas respuestas que necesitan y que claramente no son nada de simple, pero en la medida que las tenemos en conciencia, sin duda que podemos acercarnos a ellas y podemos avanzar. La primera cuestión acerca de, bueno, cómo damos una respuesta no simplificada, viene de las y los docentes, ¿sí? Cómo las y los docentes pueden promover una educación inclusiva, qué competencias, qué capacidades tienen que tener, cómo hay que formarlos, cómo pueden autoformarse, ¿sí? Cómo las escuelas pueden reflexionar para desarrollar un aprendizaje profesional que conduzca a una educación más inclusiva. Y en ese sentido, hace un tiempo, con unas colegas, hicimos una revisión acerca de cuál es el perfil de un docente inclusivo, y ahí, mirando distintos autores de distintas propuestas, de distintos países, culturas, que están en un artículo que publicamos hace un tiempo, pero llegamos a una propuesta de 4 grandes capacidades que invitan básicamente a profesoras, profesores, directivos, formadores de profesores, invitan a hacerse una revisión, ¿sí? A mirar cuánto de eso, cuánto tengo, cuánto puedo avanzar en esta dirección. Hay una primera capacidad, y es que este docente tiene que valorar positivamente la diversidad, ¿sí? Como un recurso y como una oportunidad, ¿eh? Y eso tiene que hacerlo desde una comprensión de un enfoque de derechos, es decir, todas las personas tienen derecho a una educación de calidad, con las características que estén acorde a sus necesidades, sus intereses, y a hacerla equitativa para que todos puedan participar y progresar en su trayectoria. Ese es un primer elemento, cómo y cuánto y qué cosas tenemos que hacer, yo diría de los más difíciles, porque depende mucho de las personas, pero también de sus experiencias, para poder valorar positivamente la diversidad como una oportunidad. La segunda es que demuestre capacidad y disposición para trabajar colaborativamente con distintos actores, ¿sí? Ese podría parecer que no tiene mucha relación con una educación inclusiva, y sin embargo ya sabemos que los entornos más inclusivos, las escuelas más inclusivas, tienen esto mucho más instalado que escuelas donde hay una lógica más individualista o competitiva entre docentes, ¿eh? O sea, es una segunda dimensión. La tercera es que tiene que, evidentemente, tomar decisiones de flexibilización y diversificación curricular para ampliar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Eso implica, no voy a tener aquí, un conjunto de saberes y experiencias que tienen que tener esos docentes. Hacia el final sí les voy a comentar algo acerca de cómo o qué características tiene una pedagogía más inclusiva vinculada a esto, a una pedagogía que es más flexible, ¿sí? Que es más diversificada. Y en cuarto lugar, es un docente que tiene que generar entornos inclusivos en la lógica de la convivencia respetuosa de la diversidad, cuidadosa de las identidades de las y los estudiantes, los jóvenes, ¿sí? Y la dimensión de convivencia y de trato y de ambiente o de clima es también fundamental, muchos lo dejan fuera, y es un aspecto crucial el poder saber cómo se generan esos entornos de aprendizaje, donde se sienten aceptadas todas y todos los estudiantes. Ahora, van a mirar y van a conocer en profundidad a las y los colaboradores de este proyecto, pero a mí sus videos y su experiencia me hizo mucho pensar, y por eso puse esta frase, me hizo mucho pensar en lo que significa ser otro, ¿sí? Lo que significa ser otro como docente, lo que significa ver a otro o a otra estudiante, ¿sí? Verlo como un otro. Y esta es una pedagoga
especialista en diversidad y en didáctica argentina, que tiene esta frase que es muy potente: ser otro implica ser diferente en algún sentido. Y eso es bien importante reflexionar. Ser otro implica ser diferente en algún sentido o hacer algo diferente, ¿sí? Pero aquí viene lo importante, que toda diferencia puede ser considerada como un déficit dependiendo, o no, puede ser considerada como un déficit o no, dependiendo de quién tenga el poder y de cómo use ese poder, ¿sí? Consciente o inconscientemente, dice la autora, ¿sí? Y eso en la relación profesor-alumno, profesor-estudiante es crucial, ¿sí? Cuando el docente tiene el poder, esa diferencia puede convertirse muy fácilmente en un déficit, en algo que al sujeto le falta, ¿sí? A ese estudiante, que puede ser desde un déficit sensorial a un déficit cognitivo o del que sea, ¿sí? Algo que le falta, algo que sale de la norma finalmente. Y de ahí es muy buena esta cita para reflexionar sobre la diferencia, que la diferencia siempre a los docentes nos trae este dilema, ¿eh? Y lo importante es tener conciencia justamente de lo que está planteado aquí, que nosotros tenemos un poder que usamos como docentes que tenemos que usar en la dirección contraria, en la dirección de cómo hacemos que esa diferencia no sea un déficit para el otro y más bien sea un espacio de enriquecimiento, una posibilidad de riqueza para el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, con esos dos elementos de un perfil de un profesor inclusivo y una preocupación por el lugar que ocupamos y las decisiones que tomamos las y los profesores en distintos ámbitos, les voy a compartir 5 puntos que son cruciales en cuando decimos de qué hablamos de inclusión, ¿sí? Entonces vamos a decir que primero hablamos de inclusión cuando hablamos de cómo hacemos para identificar y eliminar barreras, ¿sí? Que limiten el acceso a la participación y el aprendizaje y, por supuesto, el reconocimiento de la diversidad de todos los estudiantes. Ese es un primer elemento clave de cuando pensamos en inclusión. Y fíjense que ya inmediatamente es algo que no siempre pensamos habitualmente, ¿sí? No sé si siempre estamos atentos a las barreras que provoca el sistema, que están en la escuela o que están en mis propias prácticas para que participen y se sientan partícipes todos los estudiantes. Y a propósito de eso, está esa imagen que plantea muy gráficamente donde está en una comprensión, una explicación acerca de la desigualdad y cómo hay acceso diferente a las oportunidades, ¿cierto? Fíjense en el árbol un poquito ladeado, ¿sí? Porque eso tiene que ver con el sistema. El árbol refleja al sistema, en este caso el sistema educativo, ¿no? Está representando eso. La igualdad, que muchas veces se cree que se comanda como una de las concepciones de la inclusión y no es así. Fíjense en la lógica de igualdad, le doy a los dos estudiantes lo mismo y sin embargo, por las características del sistema, hay uno que tampoco recibe necesariamente lo que necesita. La equidad, que es un concepto muy importante para la inclusión, para el enfoque inclusivo, igual que la justicia, plantea en realidad que hay que tratar de generar herramientas personalizadas, ¿sí? Uno de los niñitos tiene una escalera más alta que le permita, ¿sí? Alcanzar más manzanas, ¿sí? Y la justicia, ¿sí? Y la justicia se refiere a cómo vamos modificando y transformando desde las políticas, pero también desde la escuela y de nuestras propias prácticas, cómo vamos transformando el sistema para que haya un acceso más equitativo a herramientas, ¿sí? Pero también oportunidades, ¿sí? Las oportunidades están reflejadas en esas manzanas, ¿sí? Fíjense cómo el árbol no tenía en la idea de equidad unas poquitas, ¿sí? En el de justicia, bueno, hay acceso, ¿sí? A las herramientas, pero también hay acceso a oportunidades, ¿sí? Y oportunidades es que todos y todas tengan las posibilidades para aprender de acuerdo a sus potencialidades, a sus capacidades, ¿sí? Y que puedan participar en la sociedad de acuerdo a eso. Ese es un punto entonces importante, ¿sí? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cómo las identificamos? Y cómo son también barreras de los 3 niveles. El segundo aspecto tiene relación con
que la inclusión implica el reconocimiento y la valoración de distintas culturas, características, identidades de todos los estudiantes. Ahí hay unas imágenes que a mí me gusta siempre mucho poner de Frato, que es Francesco Tonucci, que nos muestra finalmente cómo el sistema escolar está muy habituado a la lógica de las etiquetas, a etiquetar lo diferente, a ponerle un nombre, ¿sí? De distintas formas, nombres más peyorativos, nombres más suavizados, pero finalmente etiquetas que clasifican de algún modo la diferencia y muchas veces impactan en el propio desempeño del estudiante, que se apropia, ¿sí? Y termina, le dicen, tú eres malo para el inglés, tú no vas a poder aprender inglés. Hay un video donde hay algo un poco de eso, y uno puede apropiarse de esa etiqueta como estudiante, o no, ¿sí? Quienes no lo hacen es porque tienen mucha fortaleza interior, porque es muy difícil, ¿sí? Salirse del peso que tiene la etiqueta que a uno le pone o la escuela, o un docente, o un sistema. Por lo tanto, la inclusión implica que reconozcamos esas identidades cuestionando, ¿sí? Esas etiquetas a la diferencia. Y, por supuesto, reaccionando con mucha firmeza ante prácticas de exclusión y discriminación que en nuestro sistema escolar, con distintos tipos de necesidad educativa, sigue estando muy, muy presente. El tercer punto se vincula a un concepto de los más usados, pero no siempre tan descrito, y por eso está un poquito esta imagen y esta descripción, de la participación, ¿sí? La inclusión supone acceder al sistema. Eso en Chile, el acceso a la educación tiene tasas muy, muy altas, no es tan problemático como en otras regiones del mundo, pero la participación y el aprendizaje son factores claves, ¿eh? Muchas veces dice, bueno, entró el estudiante sordo a la escuela regular, accedió, que se den con una piedra en el pecho porque accedió, y antes iba a la escuela especial. Accedió el estudiante con baja visión o ciego, por lo mismo, ¿sí? Bueno, resulta que eso es absolutamente insuficiente y no tiene nada que ver con la inclusión. La inclusión supone la presencia, el acceso y la presencia, pero sobre todo la participación y el aprendizaje. Ahora, ¿qué significa aprendizaje? Y ahí Gerardo Cheita me gusta mucho cómo plantea en esas tres pedacitos de descomponer el aprendizaje, porque la verdad es que nos pone un enorme desafío a los que somos profesores tanto de escuela como de la enseñanza media o de la educación superior. Participar no es solo que se sienta bien el estudiante, por supuesto es uno de los componentes, porque agrega autoestima, bienestar, que se sienta reconocido o reconocida, pero es formar parte, y formar parte es que en ese espacio colectivo haya cooperación, haya intercambio, haya relaciones de amistad, y asegurar eso, especialmente en estudiantes que tienen alguna necesidad de apoyo más específica. Eso es muchas veces muy difícil y no siempre lo consideramos tan fuertemente como algo que debemos hacer. Y el tercer componente de la participación, el que yo siempre digo, y lo puse ahí en color destacado, es el tomar parte, sentirse bien, formar parte, pero también tomar parte de. Y el tomar parte de significa ser genuinamente escuchado, estudiante estamos hablando, y tener participación en la toma de decisiones. Esa es la que más nos cuesta generalmente como profesoras y profesoras, ¿sí? Generamos ambiente, pero cuando llega la hora de decidir, ¿sí? Los criterios de una evaluación, las fechas, o el qué quiero aprender, ¿sí? O qué me importa aprender, bueno, hasta ahí llega, ¿sí? Nuestro espacio de participación. Bueno, en realidad el concepto de inclusión plantea que estos tres elementos, y la genuina participación pasa también porque nuestros estudiantes tomen decisiones. Ahora voy a avanzar más adelante en un par de ideas donde estas posibilidades desde el punto de vista didáctico, pedagógico, para profesores de inglés o de otras áreas, se puede hacer carne, se puede encarnar y se puede hacer realidad. El cuarto, les decía, la participación y el aprendizaje, ¿cierto? El acceso o presencia, la participación y el aprendizaje, tres conceptos bien claves cuando se habla de inclusión. Y dentro de ese mismo, la participación, ya les conversé un poquito de los elementos que tiene, pero también está el aprendizaje, ¿sí?
les doy un segundo para que vean esa viñeta. El que no haya entendido, que levante la mano. Desde marzo ese chiquitín no ha entendido nada. Y la pregunta detrás de el chiste, ¿sí? La pregunta es bastante más dramática, ¿sí? ¿Qué? Y para mí es la esencia finalmente de cuando hablamos de inclusión educativa, ¿sí? ¿Qué se aprende? ¿Con quiénes aprendo? ¿Cuánto aprenden? No algunos, sino todas y todos, ¿sí? Eso uno se lo tiene que preguntar como profe de ciencias, de inglés, de matemática, de lenguaje, de historia, de donde sea, ¿sí? En los niveles que sea, ¿sí? ¿Qué, con quién, cuánto aprenden todos y todos? Y en ese sentido, la inclusión busca maximizar no solo el acceso y la participación, ¿sí? Por supuesto el aprendizaje. Y en sí mismo, ese, que yo digo que es a mí me parece que es de los más importantes y potentes aportes de la idea de una educación inclusiva, es la que nos desafía muchísimo más desde el punto de vista del ADN pedagógico, ¿sí? Las formas en que tenemos para ser profesoras y profesores, de la historia, de cómo hemos sido formados y de la tradición escolar, ¿sí? Esta es la que nos desafía más fuertemente. Y en ese sentido, les voy a compartir algunos elementos con este cuarto punto que se vincula a la inclusión, que refiere a que finalmente lo que tenemos que pensar es, no es en unos ajustes a un estudiante que tiene alguna necesidad educativa o alguna discapacidad. Eso no habla de la inclusión, ¿sí? Yo no soy profesor inclusivo porque hago eso. Se refiere en realidad, y eso creo que lo reflejan bastante los recursos que van a conocer a continuación, se refleja en realidad en moverse de una pedagogía más homogénea, homogenizante, como le quieran decir, a una pedagogía más inclusiva. Ahora, ¿qué es una pedagogía inclusiva? Podría extenderme muchísimo en eso, tengo un poquito de rato, así que no me voy a extender, pero sí les voy a decir, y por supuesto esto implica bastante más profundización, pido disculpas desde ya porque voy a decirlo muy rápidamente, pero cada una de estas uno podría hacer un doble clic y detenerse en profundizar con lo que implica y en cómo se hace. Pero, como propuesta, les voy a comentar algunas de las posibilidades, ¿sí? De avanzar hacia una pedagogía más inclusiva. ¿Qué son estos elementos de una pedagogía más inclusiva? Elementos que ha mostrado la investigación en escuelas, en aulas, con docentes inclusivos, ¿sí? Que responden a la pedagogía inclusiva. Y cuando uno las mira a esos docentes, uno dice, bueno, aparecen aquí algunos ingredientes. Y la invitación, en este caso, es, a propósito del lanzamiento de esta web y de estos recursos, es justamente decir, bueno, ¿qué recursos puedo tomar yo para ir incorporando en mi práctica? ¿Cuáles de estos elementos, de estos ingredientes podría empezar a revisar? ¿Cuáles estoy bien alineado y cuáles sí que efectivamente voy implementando y se acercan entonces a mi propia práctica? Porque los hay, ¿sí? En muchos de estos elementos y en muchos docentes que los llevan a cabo. El primero es el de una lógica de aprendizaje más bien inductivo versus una lógica deductiva. La lógica deductiva es yo explico y tú practicas, dicho en simple, ¿sí? Yo explico, tú practicas, el ámbito disciplinar que sea. El aprendizaje inductivo da vuelta, ¿sí? El aprendizaje inductivo dice, bueno, primero pienso una situación problemática, una situación de acción, donde tú estudiante te pones a hacer algo, o un grupo de estudiantes se pone a hacer algo, y sobre eso yo medio, organizo, gestiono, devuelvo, y finalmente institucionalizo o formalizo algún tipo de saber o conocimiento, ¿sí? Ese cambio de switch, como les digo, podría ser una conferencia, una charla entera, pero es uno de los elementos fundamentales en una pedagogía inclusiva. El segundo es que, sea cual sea el ámbito disciplinar que estemos enseñando, el sentido y la conexión con la vida es clave, ¿sí? En lógica de relevancia o de funcionalidad. No siempre tenemos que aprender cosas para que funcionen, ¿sí? El arte en sí mismo tiene un valor enorme, enorme en nuestra formación, en nuestra existencia. ¿Qué haríamos sin arte? Muchos para sobrevivir esta pandemia, por ejemplo, sin la música. Y por lo tanto, por eso está puesto en paréntesis, pero eso significa que tenga conexiones, que tenga sentido con nuestra vida, ¿sí? Y cuando, por lo tanto, pensamos propuestas pedagógicas inclusivas, intentamos
como criterio hacer esa conexión, ¿sí? Aunque nos cueste, aunque sea difícil. El tercer ingrediente de una pedagogía inclusiva es el trabajo colaborativo entre pares, ¿sí? La interacción entre pares. En eso la cultura chilena está bastante más atrás que otras culturas en América Latina de culturas escolares. La cultura chilena todavía sigue naturalizando el sentarse en filas, todavía cuesta como, hay que dar la pelea para que trabajen en grupo, ¿sí? Cuando es una cosa que ya tiene muchísima evidencia de que es la mejor manera de aprender, y se sabe que esos espacios de trabajo en grupos heterogéneos facilitan el encuentro con respuestas diversas y son el mejor espacio para encarnar esa frase que puede sonar bonita, pero es difícil, de que la diversidad sea una ventaja y una oportunidad para que otros aprendan de eso diverso. Eso puede ocurrir solo si pongo a esos estudiantes a hacer algo juntas y juntos. Ese es el tercer elemento. El cuarto se refiere a la posibilidad de que integremos los aprendizajes que vamos desarrollando, trabajando, del que está en el currículum o los que nosotros vamos a desarrollar. Es decir, que intentemos no parcelar tanto. Ojalá no parceláramos tanto por disciplinas, ¿sí? Ojalá pudiéramos pensar en conexiones con otros, que tiene que ver con el siguiente, me voy a apurar, con el siguiente punto, pero ojalá fueran aprendizajes que son un poquito más integrales y no tan sueltos, ¿sí? Yo sé un poquito del aprendizaje de la lengua inglesa, aquí hay muchísimas más expertas en eso, pero de lo poquito que yo entiendo, me parece que hay algo importante que tiene que ver con que la lengua inglesa es una lengua, ¿sí? Que tiene detrás una cultura, y sabemos que uno de los aspectos que más segrega o excluye de las aulas y del aprendizaje del inglés es la enseñanza excesivamente centrada en lo gramatical, excesivamente centrada en la forma, que impide esta comprensión más como lengua y como lenguaje y como cultura que está detrás de esta disciplina. Me van a corregir si dije algo inadecuado después las colegas que saben de este tema. Un quinto elemento vinculado al anterior, es la idea de que ojalá pensáramos, que es un ingrediente de la pedagogía inclusiva, que ojalá pensáramos en proyectos de enseñanza con objetivos comunes, pero con tareas variadas. Muchos ponen el ejemplo, pero no es el único, de la pedagogía por proyecto, ¿sí? Si quieren buscar por pedagogía por proyecto, pueden mirar, hay experiencias en eso, pero esa es una de las posibilidades, pero un proyecto de enseñanza donde haya uno o dos objetivos, y yo me imagine tareas diferenciadas, me permite romper con esta idea de la homogeneidad, todos haciendo lo mismo y al mismo tiempo y con la misma evaluación, ¿sí? Y los objetivos siguen siendo los comunes, y me permite esa posibilidad, lo que hemos visto en la práctica, es que eso permite tener un norte, ¿sí? Similar en una sala de clase, pero con estudiantes haciendo tareas que son distintas, de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos, ¿sí? Y llegando igual a un mismo norte, ¿no? Eso también es importante. Y los siguientes tres elementos se refieren más a un ámbito de nuestra profesión, de la profesión docente, de lo que significa ser profesora o profesor en cualquier ámbito. Una pedagogía inclusiva requiere estos tres últimos ingredientes. Por un lado, una docente que piensa, que intenta identificar cuáles son las formas de enseñanza que van obstaculizando, formas de enseñanza que tiene ese propio docente, que observan colegas, ¿sí? que las lee de la bibliografía, de donde sea su fuente, pero que identifica, bueno, cuando hago esto, cuando mi colega hace esto, esto obstaculiza, la verdad, el aprendizaje, ¿sí? Esta forma esta decisión, que pueden ser decisiones muy pequeñas o decisiones más generales, obstaculiza. Identificar eso es el primer paso para poder pensar en una respuesta distinta, para empezar a probar, a ensayar, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto clave, ¿sí? Y por algo que voy a decir al final, eso también implica bastante coraje, ¿sí? Porque implica, con esto que yo os decía, este es un proceso difícil, no hay que ser ingenuo, y implica un poco sufrir uno como profe, porque hay cosas que uno no quisiera que obstaculizaran y uno las hace, ¿sí? Y reconocer aquello necesita un poco de coraje.
Ahora, el segundo ingrediente más de la profesión docente es esta idea de una planificación cuidadosa, que siempre se ve obstaculizada por las condiciones laborales y de estructura de nuestro sistema educativo. A mí, yo siempre digo, eso por supuesto no es razón para no hacerlo, ¿cierto? Es razón para poder demandar condiciones de mejor calidad y poder encontrar los espacios propicios y quizás cambiar algunas prioridades para poder darse tiempo para una planificación cuidadosa. Ninguna experiencia pedagógica inclusiva se hace improvisando, se hace probando, ¿sí? Siempre tiene el ingrediente de una cuidadosa planificación. Incluso cuando no resulta, ¿sí? Porque de ahí también hay aprendizaje. Y finalmente la cooperación, que es algo que yo mencionaba como una de las 4 capacidades de todo docente. La cooperación entre docentes es fundamental para que esto resulte. Para mí, ¿cuál es como la razón principal? No solo porque en sí misma la cooperación es como bien obvio, ¿cierto? Pero la respuesta que dan los mismos docentes, las mismas escuelas que implementan prácticas inclusivas es que han reconocido que es tan difícil este proceso necesario, pero difícil de embarcarse, que sin el colectivo, sin apoyo mutuo entre pares, entre 1, 2, 3, tener unos colegas, unos partners, esto evidentemente se hace cuesta arriba, ¿sí? La cooperación es fundamental para resolver problemas complejos, ¿sí? En la lógica que yo les comentaba antes. Y ahí, y ya para finalizar, ahí les dejo una referencia de un trabajo que hicimos que tiene algunos de estos elementos, no está hecho orientado a profesores de enseñanza media, tampoco de inglés, pero creo que ahí hay elementos interesantes que alguno de los que nos está escuchando podría serle significativo en este contexto de estos ingredientes de una pedagogía inclusiva. Y para finalizar, lo único que me gustaría como agregar es este quinto elemento de esta definición, y es que la inclusión es en sí misma un proceso. Eso tiene varias implicancias. Primero, que es un proceso, por lo tanto, hasta la escuela que hoy diga que es la más inclusiva de la región, tiene necesidad de avanzar y va a necesitar avanzar porque es un continuo y siempre estamos viéndonos desafiados, siempre, es decir, no se acaba, no es que esta escuela ya es inclusiva y no va a necesitar y no va a resolver algunos desafíos, eso es un primer elemento, pero el que yo quiero traer aquí es esto de que no se logra de la noche a la mañana. Creo que lo vamos a comentar en la siguiente parte de esta presentación. Varios de los colaboradores lo comentan, ¿sí? Lo que significó, ¿sí? Significa un proceso y significa que experimentemos conflictos, que experimentemos contradicciones y turbulencias, y hay que asumir que eso va a ocurrir, ¿sí? Eso es mucho más importante en la misma idea de asumir esta tarea no desde la ingenuidad, sino desde los desafíos que nos va a generar, ¿sí? Y en ese marco, pensar que todo esto se puede hacer solo con voluntad y sin valores inclusivos, como esos que están allí reflejados, me parece que tampoco va a resultar mucho, ¿sí? Necesitamos dosis de optimismo, como está puesto ahí, necesitamos dosis de comunicación, de mucha preocupación, necesitamos, yo les comentaba, coraje, ¿sí? Confianza y, bueno, lo que ustedes ven allí, ¿sí? Una serie de ingredientes que también implica que nos revisemos cada uno cuando enfrentamos y decidimos hacer esto. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto de estos, no me pregunto, me respondí viendo los videos, cuánto de estos ingredientes se ve tan claramente en las y los docentes que han estado embarcados en este proyecto? Por eso me quedo como muy esperanzada con esta posibilidad, con haber estado, y dejo allí solamente para finalizar, allí dejo una cita que es la definición de inclusión que expuse en estos 5 puntos, un trabajo que agrupa a distintos autores que son bien de referencia en temas de inclusión. Así es que, nada, espero que haya sido interesante y les haya podido aportar en algo en esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, te agradezco mucho tu presentación. Hace mucho sentido con todo lo que nuestros colaboradores
han estado aportando también a través de sus entrevistas en este proyecto. Resuenan muchas de las ideas que tú planteaste, te agradezco. A quienes nos están viendo a través de Facebook Live, les pido que si tienen preguntas las guardemos, porque en un ratito más vamos a tener la oportunidad de conversar con todas las personas que están aquí hoy, así que puedan como reservar sus preguntas o irlas posteando, y nosotros después les vamos a tratar de dar respuesta a todas ellas. Muchas gracias una vez más, Tatiana. Ahora yo les voy a mostrar la página web, pasamos a ese momento para que puedan ver de qué estamos hablando y podamos también pasar directo a la conversación con nuestros colaboradores. Ustedes tienen acceso a la página, por lo tanto, los invito también a visitarla en inclusiveclassroom.uach.cl. Y yo les voy a mostrar muy rápidamente de qué se trata. No sé si ya está visible. Si alguien me puede decir, ya. Bien, entonces ustedes, bueno, van a encontrar una página de bienvenida también, donde ahí hay un video donde pueden encontrar más detalles sobre el proyecto, nuestros métodos de contacto. En YouTube van a encontrar los videos también que están disponibles acá. Nos pueden escribir, mandar un video, y también si es que alguien cree que puede colaborar de alguna manera, tiene información, tiene material o experiencias que quisiera compartir, son bienvenidas. Escríbanos, por favor. Acá también hay un botón de contacto para que podamos conversar sobre eso. También les recuerdo que tenemos una encuesta aquí disponible en este botón para que puedan visitar, contestar la encuesta y ayudarnos a mejorar también la plataforma. Después, si ustedes van a proyectos, se van a encontrar con información relevante sobre el proyecto, cómo nació, por qué diseñamos esta página web. En cortito les digo que, bueno, lo principal y la idea de crear este proyecto era para ofrecer una oportunidad, justamente como dijo Tatiana, de cooperar y de colaborar entre docentes y compartir nuestras experiencias. Entonces, es súper importante para nosotros que también ustedes se hagan dueños de esta página y nos puedan ir contando qué les parece, nos dejen mensajes, se pongan en contacto también si es que quieren contactar a los colaboradores. Nosotros les podemos hacer llegar sus requerimientos. En los recursos, que es probablemente la parte esencial, se van a encontrar con entrevistas sobre distintos temas, y les aprovecho de adelantar que como progreso de esta página, esto también después va a cambiar un poco. Vamos a tener estos recursos probablemente agrupados en un apartado, digamos, las entrevistas, para poder también agregar otro tipo de recursos como son videos, cátedras o abiertas de ese tipo, otros enlaces de interés, lecturas y recursos de apoyo con respecto a inclusión a modo más general. También en la idea de evitar la etiqueta, como decía Tatiana hace un rato. No queremos que se queden con la sensación tampoco de que esto va a ser siempre así, de que va a ser solo acerca de ciertos grupos. Quisimos hacerlo así también ahora, para poder destacar también ciertos grupos vulnerables, pero la página esperamos que evolucione hacia también tener ideas mucho más, o que abarquen mucho más áreas que solo ciertas necesidades educativas especiales. Si ustedes pinchan en cada uno de los recursos, yo les voy a mostrar solo uno, van a encontrar la entrevista, bueno, la biografía del colaborador, algunos archivos descargables, que entre ellos está siempre la transcripción de la entrevista completa, porque lo que nosotros les mostramos aquí es solo un extracto de la entrevista completa, y algunos recursos sugeridos por los colaboradores y también por el equipo de este proyecto. Y así van a encontrar, como les decía, distintos recursos, ya están todos disponibles. Si entraron hace unos días, podrían haber visto que algunos decían pronto, ahora ya están todos disponibles. Hay también un repositorio, principalmente con tesis de estudiantes de pedagogía en inglés de la Universidad Austral de Chile, pero también hay algunos otros trabajos de los mismos colaboradores.
Y tenemos una sección noticias también que queremos ir dejando con cosas que vayan ocurriendo, no solo acerca de este proyecto, sino que también de otros eventos que estén disponibles y que sean de interés para inclusión. Estamos todavía trabajando, pero prontamente lo van a poder ver, que en cada recurso al final van a poder ver una sección de comentarios, que en realidad está, pero estamos trabajando en que lo puedan ver de inmediato, porque a veces necesita un poquito de ayuda, pero aquí abajito va a aparecer una sección de comentarios, ahí está, que debería, donde ustedes van a poder como dejarle comentarios directamente a cada uno de los videos. Ahora los voy a dejar, si tienen preguntas sobre esto también, ya vamos a tener espacio para eso, pero mientras les voy a compartir un pequeño video para que vean más o menos de qué se tratan los recursos, si es que ustedes no han tenido la oportunidad de verlos aún. Es un video muy cortito y luego conversamos con nuestros colaboradores, así que vayan pensando en preguntas. Aquí van a aparecer también las personas que fueron entrevistadas para estos recursos, así que vayan pensando en qué quieren preguntarles. El proyecto Recursos Educativos Abiertos, una oportunidad de innovación y democratización del conocimiento sobre prácticas inclusivas en el aula de inglés, está adjudicado al Departamento de Investigación de la Universidad Austral de Chile, VITCA. Cuando trabajamos con técnicas teatrales y cuando les mostramos a nuestros alumnos cómo ser estos actores frente a los estudiantes y ser más bien un vehículo, ¿no es cierto?, de participación que un transmisor de conocimiento, ¿no?, o un repetidor de un coursebook. Lo que nosotros buscamos en el fondo es que los estudiantes se involucren realmente con lo que tienen frente. Y también, desde la experiencia que yo tuve con mis estudiantes sordos, encuentro que mis aulas con estudiantes oyentes también tienen mucha más retroalimentación al conocer la persona, ¿ya? No tan solo decir, oye, aquí los estudiantes son todos iguales, sino que hoy en día yo también incluyo más actividades donde puedo conocer de dónde vienen, qué comida les gusta, qué comida no les gusta, si viven en algún sector rural, por ejemplo, cómo es ese sector. Entonces creo que un aula inclusiva de inglés es un espacio, primero, un espacio de seguridad donde tú puedes decir quién eres tú y a través de eso irte también construyendo la segunda lengua. Nunca antes me había preocupado en realidad adecuar mi vocabulario y ahora estoy súper consciente de eso. Ya no llego a una sala pensando voy a encontrar a un estudiante transgénero para adecuar mi vocabulario. Ya no me pasa más porque ahora siempre lo hago. O sea, lo peor que podría pasar es que rechaces la oportunidad de aprender. Los estudiantes con autismo tienen intereses muy marcados, entonces eso hay que tomarlo como un beneficio y hay que usarlo para que ellos logren aprender. Creo que lo más importante es llegar a conocerlos, y porque la verdad que nosotros encontramos estrategias, pero no son como una receta que ya esto va a funcionar con todos los estudiantes con TEA. Tenemos muy claro que en nuestro país hay un retroceso en lo que es la educación emocional. Estamos súper conscientes que para aprender la emoción es fundamental. Entonces, en base a eso, hay actividades que nos han traído muy buenos resultados, por ejemplo, el juego, la magia, la música, el arte, la educación física, la escultura, la misma poesía, el cuentacuentos. Es súper importante tratar de no tener miedo. Y si tienes miedo, conversarlos con el estudiante abiertamente, sentarte con él y decirle, mira, yo nunca he trabajado con un estudiante con discapacidad, entonces tú trata de enseñarme también un poco.
y aprendamos juntos. Entonces, qué mejor que ser sincera y más que el tener miedos y trabas, que al final trabas al estudiante también con tus miedos, poder con sinceridad y con honestidad aprender juntos. Bien, ahí estaba la presentación, es un pequeño pedacito de lo que hay en la página para que puedan ver las distintas entrevistas. Y bueno, quisiera entregar la palabra primero a Sandra, porque sé que está cortita de tiempo, para que nos cuente. Sandra, que es la coejecutora en este proyecto, también desarrolló recursos educativos abiertos en su facultad, en la Facultad de Medicina de la Universidad Austral, así que quisiera saber también cómo ve ella este proyecto desde con esa lupa también de ya haber pasado por esta experiencia y cómo tal vez ve la utilidad también de contar con recursos educativos abiertos en distintas disciplinas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y creo que voy a empezar primero que nada agradeciendo a Yesenia haberme involucrado en este proyecto. Y en segundo lugar, agradecer a Tatiana Cisternas, que nos hizo una presentación. Yo no la conocía, primera vez que escucho de su trabajo y de lo que ella maneja, porque curiosamente yo empecé a trabajar en recursos educativos más o menos desde el año 2004 y no me di cuenta que había estado haciendo muchas cosas desde entonces que tenían que ver con lo que a ella le puso nombres, ya como la inclusión. Así que muchas gracias porque aprendí muchísimo, estuvo excelente la presentación. Y lo otro es que efectivamente, o sea, es un trabajo hermoso lo que están realizando. No me cabe duda que falta muchísimo más de esto. Y a lo que sí yo le agregaría el otro día, justamente en una reunión de investigación en tecnologías de aprendizaje, una colega que está estudiando en este momento aspectos de neurociencia, neuroplasticidad específicamente, pero también estaba estudiando acerca de la amorosidad. Y yo quedé como muy sorprendida por el concepto, porque en realidad está muy ligado a la palabra inclusividad, ahora me doy cuenta, en la necesidad y requerimiento, en el fondo, todo lo que finalmente señaló Tatiana se podría reducir en un solo concepto, la enseñanza con amor, con ambientes absolutamente gratos, y porque está comprobado, y así lo está diciendo la neurociencia, de que se está aprendiendo desde los ambientes que tienen la capacidad de empatía y desde ambientes que son amables con el estudiante a cualquier nivel, con amor, con amorosidad, como decía mi colega, nosotros vamos a llegar, pero muchísimo más a captar la atención y a lograr el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Entonces, pero ahora quedé casi gratamente sorprendida al ir colocándole nombre a muchos procesos. Yo, al revés de mi acercamiento hacia el inglés, digamos, desde los recursos educativos, fue muy a la inversa, ¿no? Mis primeros estudios, estaba recordando mientras escuchaba a Tatiana, que mis primeros estudios tuvieron que ver con la observación de lo que estaba disponible en la internet para nuestros estudiantes. Y me di cuenta que, claro, había cierta estábamos marginando a nuestros estudiantes porque más del 70% de los recursos educativos en Internet están en habla inglesa. Y lamentablemente nuestros estudiantes en el área médica, que es donde trabajo, el inglés no es muy árido para quienes se inician en sus estudios en primer año, sobre todo un lenguaje en español nuevo y más encima un lenguaje en otro idioma nuevo. Y empecé a detectar y a revisar recursos que eran espectaculares en otros idiomas y que nosotros los estábamos utilizando, Atlas en inglés de Estados Unidos, que los usamos hasta el día de hoy, algunos de ellos. Pero mi primera observación fue cómo yo hago, ahora sé que me refería a inclusividad,
cómo hago inclusivo estos recursos, cómo yo considero, y lo descubrí en un trabajo hace mucho tiempo en México, cuando estuvimos trabajando con los recursos educativos, y veíamos cómo desde Estados Unidos nos presentaban unos trabajos espectaculares desde el punto de vista multimedial, y de repente se me hace clic y yo digo, no, pues la impronta nuestra es cultural, el acercamiento a nuestros estudiantes es diferente. Entonces nosotros tenemos ya la necesidad, pero además la obligación casi de construir para el público latinoamericano también. Y hubo ahí un tiempo en que nos fuimos inclinando un poco al hacer recursos con nuestras aproximaciones pedagógicas que eran distintas, con objetivos específicos definidos. Y ahí fuimos migrando finalmente, que después del año 2005 se empezó a hablar de recursos educativos abiertos, como un llamado de la UNESCO también para democratizar la educación. Y fueron conceptos que me gustaron muchísimo, porque sobre todo en Chile, que es un país donde la educación está muy vinculada tristemente al mercado, y tengo evidencia y estudios que hicimos en su momento para corroborarlo. Me tocó entrevistar universidades de distintos países que estaban haciendo educación a distancia, y vi cómo la academia dedicada a la educación a distancia en Chile, en todos los aspectos, era una instancia de mercado, un negocio, que había que financiarlo. Y en cambio, en los otros países latinoamericanos en que entrevistamos, había un espíritu pedagógico y de maestría, y que casi era pecado pensar en verlo como unidades de negocio. Y entonces, con mayor razón, agarra cuerpo el cómo hacemos accesible a nuestros estudiantes recursos de buena calidad, que lo puedan ver en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de su casa, de calidad, no tan solo tecnológica, con imágenes claras. Yo de inclusividad poco me preocupaba, debo decirlo, en el sentido que me preocupaba más que nada y simplemente del texto que fuera claro, que la tipografía fuera legible para todo tipo de miopía. Em, pero creo que la Internet ha sido y está siendo, y lo demuestra el trabajo hecho con este proyecto, una gran ventana para poder ser realmente más inclusivos. Eh, lo que hemos estado discutiendo últimamente en el área de las tecnologías educativas es que la pandemia nos obliga a formas, a modelos de enseñanza que llegaron para quedarse, que no vamos a tener un retorno al 100%, sino que más bien vamos a convivir de hoy en adelante con una modalidad más bien híbrida, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener? Y esa es la inquietud que ahora sí me asalta: ¿cómo mantenemos, preservamos y conservamos los conceptos de inclusividad? Que ahora sí la hago mucho más mía, porque me quedó mucho más claro con este proyecto. Como les decía, muchas cosas yo no les había puesto nombre, pero gracias a ustedes, gracias a Tatiana por su trabajo, me quedaron pero absolutamente claras de que estaba, digamos, el discurso estaba por ese lado. Así que mi compromiso también es a la vez que es sentirme mucho más involucrada con los procesos de inclusividad, ya con los distintos ritmos de aprendizaje. Creo que de alguna manera lo estaba haciendo inconscientemente, pero los próximos trabajos espero que sean absolutamente conscientes en la incorporación del nombre, digamos, y apellidos de lo que es realmente la inclusividad. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Sandra. Bueno, no es azaroso que nos hayamos encontrado en un proyecto como este, y por eso también tu proyecto fue una inspiración para crear este proyecto, por también las características que tenía, como tú bien lo dijiste, de democratizar el conocimiento y acercarnos un poco más también, que también era uno de los objetivos principales de este proyecto, acercar también a quienes estamos trabajando en la universidad con
con quienes están trabajando, en el caso nuestro, en el aula escolar, porque para eso estamos nosotros todos aquí, creo yo. O sea, no solo para formar profesores porque sí, sino que para formar profesores que lleven estas ideas al aula escolar. Muchas gracias, Sandra. Quisiera darle la palabra a Tatiana, que nos cuente también sus impresiones sobre este proyecto, para después darle la palabra a los colaboradores también. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias por tus palabras, Sandra. Me quedo muy, muy contenta. Yo ya hablé bastante, así que voy a decir 3 cosas muy breves porque quiero que podamos conversar y conocer a las y los colaboradores. Solo dije varias cosas indirectamente, sin spoilear en la página web. Intenté no spoilear y decir el recurso tanto, pero hice varios comentarios que creo que ella, espero les hayan hecho sentido. Hay 2 cosas que yo quisiera comentar. Primero, creo que lo dijo bien Sandra, la noción de democratizar recursos y herramientas, me parece que es como fundamental en el proyecto y en la intención, más allá incluso del video y que los propios colaboradores sugieran sus propios recursos, que estén ahí disponibles. Me parece que es una idea que comulga mucho con todo lo que habíamos conversado antes. Y habla muy bien además de, no siempre las personas tienen dónde escoger, hay bastante ya dicho sobre las dificultades de navegar en Internet sin criterios muy específicos o de calidad, y claro, ha traducido a través de colaboradores o especialistas con sensibilidad, con un enfoque en particular. Claro, quien llega a esos recursos efectivamente tiene más garantías de que llegue a recursos de mejor calidad. Entonces ese es un punto que a mí me gustaría destacar de la página y de todos sus componentes. Y el segundo es más bien de lo que puede ver de cada uno de los colaboradores y cada una de la historia. Lo primero, reforzar también que me parece que uno plantee la inclusión sin patologizar o sin centrarse en una necesidad educativa especial, no implica, que es el otro extremo, que a veces es muy erróneo, de que la inclusión es todo y es nada, y por lo tanto no obtenemos que la misión y la responsabilidad de hablar directamente de aquellas necesidades de apoyo más excluidas o en mayor riesgo de exclusión. Y a mí me parece fantástico visibilizar el desafío de aprender inglés en un estudiante sordo, el desafío de aprender y formarse de un estudiante ciego o con cualquiera de las otras necesidades de apoyo. Me parece que eso no quita no le quita el mérito, al revés, la lógica de inclusión, y esta definición yo no lo visibilicé tanto, es ocuparse de quienes están en mayor riesgo de exclusión y de vulnerabilidad, y eso es lo que está haciendo esta página en ese sentido. Entonces también me parece muy destacable. Y por último, un comentario sobre mi última lámina de los valores, creo que lo dije, pero la noción de compromiso y empatía me asaltaba en cada una de las conversaciones, que compromiso y empatía me surgía a cada rato, como cuando los leí, los escuché, y nada, son 2 valores muy inclusivos, y entonces que responden a un poco esta necesidad, y nada, solo decir eso, que me parece que reflejan muy bien el espíritu de lo que se necesita. Eso, y que tengamos la otra conversación ahora para conocerlos a los demás. Muchas gracias, Tatiana. No sé si hay alguien de los colaboradores que quiera hablar, o le doy la palabra. ¿Hay alguien que quiera partir? Amalia, tal vez, ¿quieres partir? ¿Estás por ahí? ¿No? Sí. Sí. No sé si nos puedes contar cómo fue, o sea, fue muy interesante también conversar contigo cuando estábamos grabando la entrevista. En todas las entrevistas fue muy difícil editar porque habían tantas cosas, así que también les recomiendo a todos que puedan leer la entrevista completa que está ahí disponible para descarga, porque se quedaron lamentablemente hartas cosas fuera, tratamos de dejarlo lo esencial. Pero Amalia, no sé qué te pareció participar en el proyecto, esa conversación que tuvimos,
Y no sé si has podido visitar la página, ¿qué te parece? Sí, visité la página cuando nos la enviaste ya hace un par de semanas. Me parece súper interesante también el que dentro de la página hayan diferentes tipos de inclusión, ¿no es cierto? O sea, que no se hable solo sobre la inclusión en general, sino que también veamos cómo podemos lidiar y qué herramientas podemos utilizar para trabajar con diferentes tipos de inclusión. Y tomar conciencia que también, como decía en su pedacito de entrevista, que a mí me toca mucho porque yo también trabajo con eso, además de enseñar inglés, por ejemplo, lo que decía Anita, de ahora ya tengo un poco más de conciencia de verlo de manera general, ¿no? Decir así como, no voy a entrar a la sala de clase a ver si acaso hay algún alumno con discapacidad visual, o si hay un alumno que tiene discapacidad auditiva, o si hay un alumno que tiene, no sé, alguna preferencia sexual. Todos son, como creo que lo dijo Tatiana, si todos son otros y también todos pertenecen a un grupo y hay que trabajar con ese grupo. Y además todos los grupos son diferentes, o sea, cada curso, cada clase que tenemos es absolutamente diferente, cada generación, incluso dentro de la misma generación, hacer un curso es completamente diferente a hacer otro curso. Y en todos se revelan también las personalidades, como creo que Felipe también lo decía, los gustos, los disgustos, porque a veces no son solo likes and dislikes en términos de comida, sino que también tiene que ver con la música, con las cosas que les gustan, con los pasatiempos, y aprovechar eso. O sea, también he trabajado mucho a mí me interesa bastante trabajar con adolescentes, entonces he trabajado varias tesis que tienen que ver con esos pasatiempos, no sé, break dancers, heavy metal, y ver cómo llegar a todas esas personas. Y ya, o sea, en el fondo la inclusión ya no es solo, este niñito tiene una necesidad especial, no. Todos tenemos necesidades especiales. Yo tengo discapacidad visual, era algo que hacía cuando hice un proyecto también sobre los talleres de estudiantes con discapacidad visual, y lo primero que hacía cuando se lo hice a los profesores de la universidad, cuando en esa época no existía, dentro de la oficina de apoyo no existía un área específica de inclusión, y les entraba a la sala y les decía, pucha, yo tengo discapacidad visual, usted también, usted también, usted también, usted también, o sea, por favor, pongámonos a tono con lo que es ser discapacitado. O sea, en la encuesta que hicimos al principio, algunos de los profesores decían que las chicas que se quedaban embarazadas tenían una discapacidad. Así que, Jess, lo siento mucho, pero en este minuto estás súper discapacitada. Entonces, trabajar con ellos también, la oportunidad que he tenido yo de ir a los colegios con técnicas dramáticas y con mis estudiantes, y que ellos vean esa realidad y que sepan que se van a enfrentar con esa realidad y lidiar con eso. Yo creo que es súper importante en ese sentido el proyecto, porque es global, se enfoca a muchas cosas y no, en el fondo no deja nada fuera, o no sé si, seguro que siempre dejamos algo fuera, pero intenta no dejar algo fuera. Eso. Gracias, Amalia. Sí, yo creo que una de las ideas principales era también poder conectarnos todos, los que estamos formando profesores, los profesores en formación y los profesores en ejercicio, que yo creo que ahí de repente estamos un poco desconectados. Así que me interesaba también que ojalá todos podamos ver esta página como ese espacio de encuentro para todos quienes estamos trabajando en pedagogía. Anita, ¿quieres decir algo? No sé si hay preguntas también. Bueno, hagan sus preguntas. Vamos a contestarlas si es que surgieran. Si no, mientras tanto, Anita, cuéntanos. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. A mí me ha parecido genial esta experiencia, ya no solo por el hecho de visibilizar también, ¿cierto?, algunas minorías dentro del ámbito educativo, sino porque, como decía Tatiana en su ponencia, ¿cierto?, este proyecto nos permite colaborar entre docentes, ¿ya? Y eso para mí es súper valorable. Hoy en día, y sobre todo en la virtualidad, creo que estamos perdiendo esta capacidad de comunicarnos y de hacer un trabajo colaborativo efectivo, ¿ya? Y este tipo de proyectos pueden lograr eso otra vez, como unir ideas, aunar criterios, colaborar, poder decir no me parece o sí me parece, etcétera, etcétera,
de una forma que nos permita también conocer las experiencias de otros y otras e identificarnos con esas experiencias. Creo que por ahí va el valor y lo que me gusta mucho de este proyecto. Como decía Sandra, yo no sabía qué nombre ponerle a lo que estaba haciendo, y Tatiana ahora como que iluminó esa vía. Bueno, hay muchos profesores, yo no trabajo en colegios, trabajo en la universidad. En la universidad o en la educación escolar, ¿cierto? Pasamos por muchas cosas y no sabemos muchas veces que otros también están pasando por lo mismo. Y como ya les decía en mi entrevista, ¿cierto? Yo me espanté y no supe cómo reaccionar porque nadie me había instruido, ¿ya? Y eso es una de las quizás deficiencias de las pedagogías que no instruyen en temas de inclusión específicamente, ¿sí? La educación especial se entiende como una disciplina, pero todas las pedagogías deberían tener esta parte de inclusión, ¿cierto? Integrada también. Entonces nadie me instruyó sobre estos temas, a pesar de que yo sabía o pensaba que tenía esta mentalidad súper abierta, súper inclusiva, y cuando me encontré con una situación distinta, entré en shock, entré en pánico y no supe cómo reaccionar. Si hubiese sabido de experiencias de otros colegas, quizás las experiencias de los demás me habrían ayudado a mí a afrontar la situación de una manera mucho más natural, ¿cierto? Mucho menos traumática para mí y para la otra persona. Entonces creo que ese es el valor de este proyecto, poder compartir experiencias y de esa forma colaborar entre docentes, y no solo docentes en práctica, como decían ustedes, en ejercicio, sino como también para los futuros profesionales, porque una cosa es lo que nos enseñan, ¿cierto?, la teoría, y luego lo que de verdad pasa en la vida real, lo que, o sea, como uno dice, en la cancha se ven los gallos, ya. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora, estamos compartiendo experiencias reales. Y creo que eso es muy valioso, y me encanta que hayan, en este momento, como decía Yesenia, se están visualizando algunas específicas, ¿cierto?, que usualmente son, como decía yo, enfocadas a minorías, ¿cierto? A grupos que son minorizados dentro del espectro educativo, las minorías sexuales, las minorías de género, ¿cierto? Las discapacidades, etcétera, etcétera. Me parece genial que Yesenia diga que esto se va a expandir, ¿cierto? Y que se va a enfocar como en algo mucho más amplio, que no identifica solo algunos sujetos, sino que nos va a servir para hablar o para compartir experiencias de la realidad en general. Entonces creo que eso me gusta mucho de este proyecto, y nada, ojalá que muchas más personas se integren a él y podamos compartir todas y todas nuestras experiencias, porque eso es lo valioso, ¿cierto?, de la vida, poder compartir lo que uno aprende, ya sea porque se equivocó en algo o porque fue exitoso, ¿ya? Compartir el proceso, compartir, en realidad es eso, compartir todo lo que se pueda, porque de eso vamos aprendiendo. La idea del trabajo colaborativo para mí es súper importante. Pienso que no somos individuos aislados que podemos salir adelante solos y solas, ¿ya? Necesitamos de la ayuda siempre, el contacto con otras personas, y en la educación eso es esencial para que nuestros estudiantes también sean exitosos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que los profesores no somos exitosos solo por ser profesores y enseñar algo, ¿cierto? El proceso es el que tiene que ser exitoso, y el proceso nos involucra a todos y todas, y todes. Así es que eso, estoy muy contenta de ser parte de este proyecto, y nada, espero que se una mucha gente más, porque deben haber muchas experiencias más referentes a otros temas también. Entonces, eso quería compartir. Muchas gracias, Anita. Sí, definitivamente también a quienes nos están viendo, si ustedes también sienten que tienen una experiencia que les gustaría compartir, bienvenidos, porque el proyecto está recién empezando. Estamos en el lanzamiento hoy de la página, que está nuevita, pero tenemos muchas ideas de cosas para hacer. Tenemos además, y aprovecho de agradecer al proyecto de formación inicial docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que nos va a apoyar, nos está apoyando con también recursos para poder mantener la página por 3 años más. Así que esto como que igual obviamente es súper administrativo, pero a la vez es muy, muy importante contar con apoyo para que la página pueda seguir funcionando. Así que también agradecer a la facultad y al proyecto por ese apoyo, y ojalá que sigamos colaborando. Está también Camila
Ojeda, que está recién graduada, hace muy poquito que dio su examen de grado junto a Paola, que se tuvo que retirar, pero ella también participó en el proyecto desde el punto de vista de también profesores en formación. Ella todavía no ha iniciado su trabajo oficialmente como docente, pero su experiencia desde su posición como docente en formación y además haciendo una investigación relativa a inclusión nos parece súper interesante. Así que, Camila, ¿qué nos puedes contar? Hola a todos y todas. Bueno, la verdad es que mientras escuchaba la ponencia de Tatiana, me vino a la mente lo de las etiquetas. Eso me quedó muy grabado, las etiquetas de diferencias. Porque mientras realizamos el proyecto, surgió esto de las etiquetas ya, de tener, por ejemplo, el trastorno espectro autista, porque nosotros buscamos estrategias para trabajar con estudiantes con TEA. Entonces, ya al poner esta etiqueta de que tienen este trastorno espectro autista, uno tiende a limitarse y pensar, ok, si tienen dificultades, por ejemplo, en la primera lengua, no van a ser capaces, no pueden aprender como una segunda lengua, como mencionó Tatiana, que estas etiquetas de repente limitan. Y a mí muchas veces me ha pasado que de repente me dicen algo y, por ejemplo, no sé, quiero una unidad de food, comida, y este estudiante sigue una dieta en específico, por ejemplo, y me deja fuera un montón de otras comidas que podría comer, y eso de repente me bloquea, y encuentro que esta página va a ser de gran ayuda para eso, para de repente ya salir del cuadrado que nos ponemos con estas etiquetas y poder acceder a otras prácticas y conocer otras estrategias que están haciendo profesores en otros contextos. Y eso por eso encuentro muy valioso todo este proyecto y creo que va a ser de mucha ayuda para muchos profesores y profesoras, para salir de este cuadrado que nos ponemos de repente con las etiquetas. Y eso. Gracias. Muchas gracias, Camila. Es bien curioso también porque cuando estábamos en las entrevistas, a pesar de que estábamos pensando en la experiencia en particular sobre algún tema con cada uno de los colaboradores, también se daba que finalmente hablábamos de todo y que también esta idea de la etiqueta misma que le habíamos puesto o el tema que se suponía que estábamos hablando pasaba a segundo plano porque muchas de las ideas, muchas de las estrategias, muchas de los desafíos no tenían que ver precisamente con que el estudiante tuviera una discapacidad o con diversidad de género, etcétera. No tenían que ver con cosas mucho más simples, mucho más humanas y que no necesitaban de repente tanta expertise. Como bien lo decía Tatiana, la empatía es algo que surgía siempre, escucharse, y que eso va más allá de una expertise en cierta necesidad cognitiva especial. Entonces también yo creo que a quienes visiten la página les va a servir ver esto como una oportunidad de entender la inclusión, no como algo de expertos, que creo que se le ha hecho también un flaco favor de repente cuando hablamos de inclusión, mucho desde quienes saben, cuando en realidad muchas de las herramientas están muy cerca de nosotros y las podemos simplemente con tener estas conversaciones, ya podemos tener algo avanzado. Y nos queda Felipe, que nos comparta sus impresiones sobre la página. Y si alguien tiene alguna pregunta, de nuevo, quedamos atentos. Súper, muchas gracias, Yesenia, y también a todos quienes han colaborado en el día de hoy, también a Tatiana y Sandra por estar acá. En realidad, para mí y desde mi área, que tiene que ver más con la comunicación en el aula, este proyecto viene también a evidenciar cómo la inclusión y la participación, que bien retrató o ilustró Tatiana en su presentación, viene a enriquecer la comunicación de aula, porque mal que mal, la comunicación de aula, el comunicar, el poner en común, hace también un llamado a quien no solamente veamos al estudiante como quien recibe el conocimiento, sino que también validarme a mí como cómo yo me estoy relacionando con la persona que está ahí.
En lo particular a mí me tocó lo que es la enseñanza de mi estudiante sordo, y creo que más me enseñó él a mí que yo a él, en términos de que yo aprendí mucho de cultura sorda, de también poder decir, pucha, sabes que la cultura sorda es una cultura en Chile y no todos los estudiantes sordos de sí comparten los mismos pensamientos, las mismas creencias que los estudiantes oyentes. Para eso también fue evidenciarlo y también quienes trabajamos con un enfoque un poco inclusivo, es también evidenciar de primeras que hay prácticas de exclusión que ya arrastran los estudiantes por mucho tiempo. Entonces, personalmente creo que fue muy transformador el tener la experiencia de estar con él, de poder narrarlo aquí también me reafirma de que hay cosas que no solamente competen a la inclusión, sino que a la comunicación en general, y que es un continuo, o sea, si bien esta página web está disponible hoy en día para nosotros como docentes, como estudiantes, como personas, no termina acá el trabajo, sino que la inclusión se tiene que ver como un proceso que en realidad no va a tener un fin nunca, porque si el enfoque tiene que ser social, y para eso también nos falta mucho por hacer de aquí en más adelante. Así que nada, feliz de haber aportado un poco, y también el desafío ahora es poder seguir y mantener contacto. Yo en este momento no estoy enseñando a estudiantes sordos, pero me gustaría poder seguir trabajando en ello, porque hay todo un mundo que va a favorecer sí o sí al aula regular, que de regular en realidad tiene un adjetivo que no le hace justicia a la regularidad, porque ¿qué es un aula regular en sí? Así que eso, muchas gracias Yesenia y también a todos por sus participaciones acá. Muchísimas gracias. Bueno, vamos llegando al final de esta actividad de lanzamiento de la página. Muchas gracias a todos y todas quienes nos estuvieron acompañando en la transmisión. Gracias a nuestra invitada Tatiana una vez más por acompañarnos hoy, a los colaboradores que están aquí. Bueno, Yasna se tuvo que retirar lamentablemente, pero les recuerdo que vayan a visitar la página, revisen el contenido. Una vez más, muchas gracias a todo el equipo, a Sandra y a nuestros estudiantes colaboradores que crearon esta página también. Gracias a Carolina David también por el apoyo en esta transmisión. Y quisiera saludar a algunas personas que nos dejaron comentarios, les voy a leer, pero muchísimas gracias a Sol, que sé que es ex estudiante de la carrera también, a Pedro, a la profesora Elizabeth Martínez, a Cari, muchísimas gracias por sus comentarios, espero que les haya sido, un aporte también a su labor, y decirles que vamos a seguir activos poniendo material en la página para que la sigan revisando y que siga siendo una oportunidad de colaboración para todos nosotros y nosotras. Así que muchísimas gracias. La página web, especialmente a quienes hicieron posible la creación de esta plataforma. Esperamos que tanto la comunidad universitaria como local y regional haga uso de estas diferentes herramientas disponibles. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, agradecemos su asistencia y participación en este evento virtual. Desde ya los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales para poder acceder a este registro que queda grabado tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, y a estar atentos a las próximas convocatorias y eventos organizados por la Oficina de Vinculación con el Medio de nuestra facultad. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.